Pero si queremos hacer un análisis y tener una conversación fructífera, yo creo que el punto es cómo vamos a hacer minería, cómo vamos a hacer agricultura, cómo vamos a explotar nuestros hidrocarburos. Es decir, todos los recursos de los que hoy nos valemos para el desarrollo de nuestra vida, tanto cotidiana como productiva, y ya está, ¿no? La salud, todo está vinculado con esta producción, tanto de los minerales como de los hidrocarburos también. Cualquier apropiación de energía de la naturaleza que hagamos, incluso cuando hablamos de las renovables, la eólica o la solar, también causan impacto en el ambiente. Entonces, bueno, el tema es, te repito, ponernos metas y metodologías serias y comprometidas del cómo vamos a hacer minería. Y ahí vos decías, bueno, lo que estamos hablando es de hacer minería sustentable. Y no es como algunos piensan o plantean, no se puede hacer minería sustentable. No es un oxímoron la sustentabilidad y la minería. De hecho, la minería, como toda actividad productiva, para ser viable, tiene que cumplir con los tres conceptos de la sustentabilidad. Tiene que ser ambientalmente sustentable, socialmente sustentable, y ahí viene el vínculo con la comunidad, lo que deja y que no sea una mera actividad extractivista, sino que esté inserta en el desarrollo de una comunidad. Y también tiene que ser económicamente sustentable. Entonces, y todo esto le da la posibilidad de ser una actividad productiva que genere riqueza, que reactive la economía y que se pueda perdurar en el tiempo, inserto en un ambiente al que justamente preserve para generaciones futuras, ¿no? Bueno, se habla justamente de un plan, bueno, algo cambió, indudablemente algo cambió y me parece que también este gobierno llegó, este gobierno me refiero justamente al gobierno de Alfredo Cornejo y de la mano de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, llegó con una fuerte presencia en todos los ámbitos en donde se muestra Mendoza como un espacio en donde efectivamente se puede desarrollar la minería sustentable, ni qué decir en todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con Malargüe, en donde esto va más allá del signo político de quien esté gobernando en un departamento, en este caso en la provincia, sino que se habla de un plan general de exploración de minerales para la transición energética. Hablemos de eso, si le parece. Sí, por supuesto. Es que no hay otra forma de hacerlo. Vos decías, más allá de los signos políticos, la minería y también los hidrocarburos y todo el sector energético en general requieren inversiones a largo plazo. Si nosotros tenemos en cuenta que los mandatos de un intendente o de un gobernador y por ende los de sus gabinetes duran 4 años, supongamos que 8 años, no podemos pensar en que pueden estar atados los planes de gobierno a las políticas de Estado, porque justamente una inversión las inversiones para explorar minería, desde que se empieza a hacer la primera prospección, que es ir a investigar, para hablar en términos bien sencillos que podamos comprender todo, es ir a investigar el El terreno, suelo. el suelo, sacar las Ujú. primeras muestras, hacer los primeros diagnósticos, y luego empezar a ir a los diagnósticos más de geofísica y poder empezar a entender qué hay debajo de ese suelo, cuánto hay, en qué estado está. Bueno, toda esa tarea requiere mucha inversión y te requiere de mucho tiempo, de largos plazos. Estamos hablando de que la exploración para llegar a después tener una mina, que mina se le llama a cuando ya está la infraestructura para producir ese mineral que se encontró, para extraerlo y producirlo, estamos hablando de entre 10, 15, 20 años Claro. según el estado en el que se encuentre. Entonces, sí o sí tiene que trascender las fronteras políticas partidarias y tenemos que Totalmente. encontrar en ese punto. Totalmente, totalmente. Bueno, por ejemplo, en el caso del cobre, que es de lo que estamos hablando, se está hablando mucho. Bueno, vos recibís a amigos o parientes, no sé, gente que viene desde Chile y a mí me ha pasado de conversar con gente que ha cruzado por primera vez la cordillera, o sea, vía terrestre, ¿no? Sistema Integrado Cristo Redentor, y dicen, qué impresionante la cordillera que tienen y
no la tienen explotada. Y yo me quedo con cara de póker, como diciendo, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Y muchos dicen, no, porque se va a convertir en un queso gruyère. Bueno, nosotros queremos escuchar ni más ni menos de la voz de la ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, que además está sumamente capacitada para ello, que nos diga de qué se trata, qué decimos cuando nos preguntan eso a los mendocinos. Bueno, vos comentabas de Chile. Chile es el principal país productor de cobre, exportador de cobre a nivel mundial, ¿no? Hace más de 150 años que ellos están trabajando en eso. Y nosotros compartimos la misma cordillera con Perú, con Chile, compartimos esa cordillera. Y si nosotros vamos a ver los datos geológicos, compartimos las fajas tectónicas de donde ellos, del otro lado de la frontera, extraen el cobre. Entonces, ese potencial que nosotros hemos decidido salir a mostrar a los inversores locales y también a los del resto del mundo que tiene Mendoza, no es ni más ni menos que el que tiene San Juan y está un poco más adelantado que nosotros porque hace años que está explorando, el que tiene Salta, Jujuy, Catamarca y el que también tiene Chile. Y a ver, también hay que ser consecuentes. Te escuchaba cuando en la introducción decías que muchos se declaran antimineros, pero se sirven de un montón de artículos en su vida cotidiana que están directa y necesariamente vinculados con la minería. La transición energética no es un tema del futuro, no es que, bueno, las próximas generaciones van a tener que enfrentar una transición energética. La transición energética es el presente. Nosotros hoy estamos tanto en lo jurídico, en lo institucional, comprometidos con la descarbonización, con la baja de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso requiere cambiar nuestra matriz energética, es decir, dejar de consumir fósiles y mudar a otras energías más limpias, como pueden ser el gas, que es la energía de transición, pero también llegar hacia el puerto al que vamos, que es las totalmente limpias, como el hidrógeno verde, la eólica, la solar. Bueno, todo eso requiere de electrificación, porque pasar de la térmica, de energía térmica, que es la que se alimenta de fósiles, a la energía eléctrica, a las energías limpias y por ende a la eléctrica, requiere electrificación y requiere almacenamiento, porque las energías renovables, la solar, la eólica, son intermitentes. Esto quiere decir que no son continuas, no garantizan seguridad. Se esconde el sol, se para el Claro. viento y no tenemos generación de energía. Bueno, tanto el almacenamiento como la electrificación requieren la conducción y las baterías, es decir, la conducción de esa electricidad, la electrificación de las ciudades requiere cobre para la conducción de esa electricidad y requiere el almacenamiento en las baterías, y todos hablan de las baterías de litio, pero mientras en una batería el 5% es litio, el 32% es cobre. Claro. Entonces, y a esto voy para sintetizar la idea, ¿no? Tenemos el recurso. Un recurso es un recurso natural que existe. Ahora, del recurso a un producto tenemos que pasar por un montón de fases previas. Primero tenemos que convertir ese recurso en reserva, es decir, tenemos que saber cuánto recurso hay, en qué lugar se encuentra, en qué estado se encuentra, cómo lo puedo sacar, cuál es la mejor metodología para extraerlo sin impactar o impactando lo menos posible en el ambiente y teniendo posibilidad de recupero o remediación del ambiente. Y luego que esa apropiación de ese recurso sea rentablemente viable, es decir, que sea Viable. económicamente viable el proyecto. Pero para todo eso tenemos que trabajar en ello. Entonces, Mendoza tiene una ventana de oportunidad grandísima, que es esta transición energética mundial que demanda cobre. Ahora, nosotros tenemos muchas tareas que hacer para poder ofrecer ese cobre que está en nuestra cordillera, evidentemente, cuando vemos los datos geológicos está, cuando vemos la experiencia comparada de Chile está. Ahora, tenemos que empezar a prospectar, a explorar, a hacer los análisis económicos y atraer las inversiones para que eso sea rentable y económicamente viable, y luego a producirlo para ofrecerlo al mundo. Uh-huh. Claro. Ministra, y esto que tenemos tan importante, que es Vaca Muerta, la partecita, la Vaca Muerta Mendoza, háblenos un poquito de ella a propósito.
Bueno, Mendoza tiene el 30% de la formación de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una formación geológica y en el norte de Vaca Muerta ingresa en la provincia de Mendoza lo que se llama la lengua de Vaca Muerta mendocina. El hub core, es decir, la parte de la logística, la infraestructura que está montada para la explotación actual de Vaca Muerta, se empezó hace 13, 14 años en Malargüe y es donde hoy se está explotando Vaca Muerta. Nosotros tenemos que hacer, vuelvo, las tareas de exploración, que es lo mismo que nos pasa con la minería, estamos más avanzados en materia de hidrocarburos y del no convencional, pero tenemos que hacer esa tarea de lo que se llama desrisquear nuestra vaca muerta. Esto quiere decir explorar, ver cuáles son los lugares donde pinchando, entre comillas, pinchando, existe posibilidad económicamente viable de extraer ese hidrocarburo y bueno, cuál es la competitividad de Claro. nuestra vaca muerta respecto a lo que ya se está explotando en Neuquén. Tenemos datos muy alentadores porque YPF ya pinchó, como te decía recién, hizo esos dos pozos de perforación en Paso Barras Norte y en Aguada Negra, en el sur, casi en el límite con Neuquén, de nuestra provincia, en el departamento de Malargüe, y los datos son muy buenos, el comportamiento de los pozos es muy bueno, el rendimiento es bueno, hay que seguir explorando, y no tan solo YPF, probablemente sea una buena oportunidad de negocios para que otras empresas que ya vendieron su participación en Neuquén a empresas más grandes vengan a hacer lo que en su momento hicieron en Neuquén hace 10, 12 años, que es explorar y generar datos y valor respecto al rendimiento de nuestra vaca muerta. Pero tenemos una gran ventana de oportunidad también en el no convencional en el sur de nuestra provincia. Creo que en general el argentino es muy desconfiado respecto del cuidado del ambiente porque generalmente todos los organismos de control han sido muy laxos y creo que eso también nos ha vuelto desconfiados, nos ha vuelto bastante reacios, pero tampoco nos podemos quedar en, no sé, en la era de las cavernas, no, de ninguna manera. Hasta en la salud, como bien vos lo decías en el comienzo, usted lo decía en el comienzo, hasta en el tema de la salud interviene justamente el tema de la minería. Y bueno, justamente tenemos a la ministra de Energía y Ambiente. ¿Cómo compatibilizamos esto de que decimos, sí, desarrollamos todo lo que es la exploración, todo tiene que ser sustentable y cómo lo controlamos? A ver, me gustaría justamente esa explicación que me parece interesante traerla en este momento, siendo justamente la ministra de Energía y Ambiente. Necesitamos de esos recursos, ¿cómo también cuidamos el ambiente? ¿Y quién lo va a controlar? Bueno, esta pregunta es muy buena porque obviamente se genera un cierto descreimiento y también es legítima la desconfianza por el funcionamiento que pueda haber tenido no tan solo los controles locales, sino los de otros lugares a lo largo del tiempo en las industrias extractivas. Pero sin dudas es nuestra tarea también, de la misma forma que es nuestra tarea promover para que vengan esas inversiones, fortalecer los organismos de control. Pero no me quedo solo con los organismos de control. Yo creo que la mejor forma de legitimar los controles es también a través de la participación ciudadana. Que esto no quiere decir delegarle la responsabilidad y la función de control que le corresponde al Estado en la ciudadanía, pero está comprobado en otras partes del mundo en donde se realizan estas industrias extractivas que la mejor forma de generar confianza en la ciudadanía es que la misma ciudadanía tenga participación en esas tareas de control. Y en ese sentido también el expandirlo a organismos internacionales que ya hoy se dedican a controlar que las industrias cumplan con los parámetros, porque los parámetros de sustentabilidad ambiental no son privativos ni los vamos a fijar desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Mendoza, son parámetros internacionales que cumplen o que deben cumplir las empresas y las industrias, sobre todo las extractivas, a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, y justamente
para que esos parámetros estén integrados, no solamente hablan de la sustentabilidad ambiental, como te decía recién, sino que también hablan de la sustentabilidad económica y social. Entonces, la integración de esos conceptos hace que hoy, por ejemplo, organismos a los que nosotros como provincia nos estamos integrando, adhiriendo, como es el EITI, que es un organismo internacional que justamente fiscaliza la transparencia y la sustentabilidad de las industrias extractivas. Ayer estuve en Buenos Aires hablando con el secretario de Minería de Nación, que viaja en los próximos días a Ginebra a participar y a rendir cuentas ante el EITI de cómo está funcionando y cuáles son los programas de fiscalización y transparencia de la Argentina y de las provincias que están adheridas. Nosotros nos acabamos de adherir y de sumar a EITI, pero son distintas, por eso te hacía un paneo general, son distintas acciones, no es solamente la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente, es ese organismo fortalecido, es la ciudadanía participando a través de programas de control in situ también de esas líneas de base, es decir, de cómo está el ambiente hoy y cómo vamos a cuidar que siga manteniéndose a lo largo de la ejecución de todos los proyectos, tanto los mineros como los de hidrocarburos también, que son extractivos, como la fiscalización de estos organismos internacionales, porque justamente lo piden también los inversores internacionales, que tienen que certificar que cumplen con estos parámetros para poder acceder a financiamiento. Hoy el financiamiento internacional, el mercado de capitales, apalanca inversiones solo que cumplan con estos criterios de sustentabilidad ambiental y social. Bien. Agustina. Sí, hablando justamente de esto, de qué es la población, ¿no? O sea, el mendocino promedio, ¿qué es lo que piensa de la minería? Digo, si nos retrotraemos al comienzo del gobierno de Rodolfo Suárez, la gente salió a manifestar, a marchar y dio marcha atrás con algunas decisiones. ¿Cómo piensan también a ustedes avanzar como gobierno provincial con lo que pueda generar en la opinión pública, ¿no? Del mendocino, que está como bastante reacio a la realización de esta actividad aquí en la provincia? Si bien se han hecho cambios, por ejemplo, en lo que es el Código de Procedimientos Mineros, pero que no se ha tocado la 7722. ¿Hay como mucho más cuidado desde la gestión para avanzar en estos temas, ministra? Por supuesto, sí, hay mucho más cuidado. A ver, no sé si es mucho más cuidado, no creo que en ese momento no haya habido cuidado, pero sí creo que hay lecciones que con el tiempo y con la experiencia también se aprenden. Y la parte, como te decía recién, en materia de control, pero también en materia de planificación, la participación y la vinculación con la comunidad es muy importante. Hoy estamos escuchando a la comunidad de Malargüe que viene pidiendo realizar esta actividad hace años. De hecho, tienen escuelas tanto secundarias como institutos terciarios que forman técnicos mineros y esos técnicos mineros no tienen mano de obra, puestos de trabajo genuino en su departamento, sino que tienen que dedicarse o a los hidrocarburos o irse de su departamento. Entonces, hoy la vinculación con la comunidad en donde estamos haciendo foco para poder desarrollar estos proyectos de exploración de cobre está no tan solo dando la licencia, sino pidiendo esta actividad. Y de la misma manera, cuando la política minera vaya mutando o mudando a otros lugares, se trabajará y se escuchará a las distintas comunidades para saber si efectivamente están preparadas. A ver, te cuento, el Consejo Empresario Minero, junto con la Universidad Nacional de Cuyo y con la empresa provincial Impulsa Sociedad Anónima, están llevando a cabo un plan estratégico de minería para los próximos 30 años. Ese plan estratégico se llama Plan Pilares, y dentro de los pilares justamente lo que busca es desarrollar estas bases, estos pilares, para que la minería tenga una construcción sobre bases sólidas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, la geología es uno de los pilares y es algo independiente de la voluntad o de la acción de cualquiera de nosotros. Está o no está, el recurso está o no está. Pero después hay otros pilares que sí dependen de nosotros, como la institucionalidad y la gobernanza. Y esto está muy vinculado con la formación de esa licencia social, si se quiere, que es un concepto bastante abstracto en la terminología, pero cuando uno va al territorio se da cuenta si la ciudadanía, si el vecino, si esa gente quiere que una u otra industria se desarrolle y están formados, porque no es tan solo el querer, Claro. es si están formados para recibirlo. Es decir, si el capital humano, si
A ver, la diferencia entre una industria extractiva netamente y una industria que se inserta y se vincula con la comunidad, uno la ve cuando, analizando experiencias comparadas de otros lugares, la industria llegó, desembarcó, que esa es la que genera resistencia, desembarcó con técnicos, con recursos, Claro. de otros lugares, extrajo el recurso, se lo llevó y la sociedad quedó sin ningún valor agregado, ninguna riqueza que derive de. Si Tremendo, nosotros, claro. esa es la minería que no queremos en Ujú, Mendoza. ujú. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, o vemos la experiencia de Australia, en Australia, si bien son mineros, Australia y Canadá lideran los países mineros del mundo, hoy la mayor riqueza vinculada a la minería no es directamente de la extracción del recurso, sino que es de todo el desarrollo tecnológico vinculado a la extracción de recursos. Hoy, Australia exporta al resto del mundo y al resto de los países mineros la tecnología para la explotación de la minería en sus yacimientos, en sus áreas mineras. Entonces, es muy importante eso, que deje otras industrias vinculadas. Cuando se acabe el recurso de la minería, van a haber otras industrias que se hayan desarrollado vinculadas a esa industria de la Claro, minería. claro. Eso es lo que queremos para Mendoza. Y bueno, conversando con la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, que la íbamos a tener un bloque, pero la hemos extendido un poquito más porque está como para aprovecharla y sobre todo aprovecharla porque son muchos los temas para desarrollar. Incluso han llegado consultas, Sí. 261 30 28 051 es el WhatsApp de la radio. Y si le parece, ministra, respondemos algo y nos vamos a ahondar un poquito más en el tema del ambiente, ¿sí? Sí, uno de nuestros Perfecto. oyentes, Roberto de Luján de Cuyo, nos pregunta por la energía fotovoltaica con paneles solares. Él nos pregunta si el gobierno va a tratar o debería tratar una ley con respecto a la energía fotovoltaica. Nos comenta que tiene un equipo con medidor bidireccional y eso en la factura no se le reconoce, tanto lo que aporta a la red eléctrica como lo que se cobra. ¿No sería que quienes hacemos este aporte, además de ahorrar, deberíamos tener una gratificación como ocurre en otras partes del mundo? Bueno, nos dice esto Roberto desde Luján de Cuyo. Bueno, la verdad que está re buena la pregunta. Mendoza tiene una ley de generación distribuida. Justamente es lo que le debe haber permitido a Roberto poder tener conectar su generación domiciliaria a un medidor bidireccional. Pero a ver, para que nos contextualicemos un poco de por qué hay que tener un medidor bidireccional y por qué no puedo yo directamente generar lo que consumo en mi casa y independizarme de las distribuciones, ¿no? Y no pagarle nada a mi distribuidora. A ver, la energía, como les decía recién, las renovables, la fotovoltaica y la eólica, son intermitentes. Es decir, tanto Roberto como cualquier otro vecino, tenemos más de 200 usuarios residenciales en la provincia que tienen sus instalaciones de paneles, de termotanques solares, etcétera, no pueden independizarse de la red porque en el momento en que no haya generación fotovoltaica, no pueden prescindir de la energía eléctrica. Entonces, ellos consumen lo que generan, si hay un excedente, lo vuelcan a la red y si no hay un excedente, bueno, consumen de la red. Ahora, hay una compensación que se genera en esa factura entre lo que ellos le venden en el excedente y todas las veces que él habrá consumido esa disponibilidad de energía de la red porque no haya estado generando, por ejemplo. Entonces se genera esa compensación que, bueno, eh, también hay que tener en cuenta que la disponibilidad de la energía, es decir, esa infraestructura para que haya disponibilidad en el caso de que el usuario generador no pueda estar consumiendo lo que genera, también esa infraestructura se paga y a las Claro. distribuidoras que mantienen esa infraestructura, esa disponibilidad energética. Entonces, hay una compensación en la que luego de impuestos, etcétera, puede que no sea significativo lo que él ve en su factura de, bueno, yo le estoy vendiendo a la distribuidora porque termino pagando yo también energía eléctrica. Bueno, es por tener energía disponible en el caso de que la que genera no sea suficiente. Sí, hay una realidad que lamentablemente hay una distorsión del mercado, de los precios de la energía, que hacen que no sea
lo suficientemente conveniente cuando uno lo compara con la inversión que significa colocar estos paneles fotovoltaicos y hacer la conexión, el recupero luego con estos precios de la energía de el ahorro. Esto está yendo hacia una corrección con la actualización de los precios de la energía y debería de corregirse el mercado para que esto sea realmente un fomento, es decir, que cada vez más usuarios que quieran ser usuarios generadores. Pero la provincia de Mendoza es pionera en la legislación de generación distribuida, de hecho tiene su regulación antes que el resto de las provincias del país y hoy da en total entre los residenciales, los industriales, etcétera, tenemos más de 600 usuarios generadores e incluso tenemos una figura que es de la única legislación que la tiene en el país que permite generadores colectivos, es decir, por ejemplo, si hubiesen, no sé, bodegas en el Valle de Uco que quieren tener, consumir de generación de energías limpias, porque, y linkeo con lo que hablamos antes, muchas de las del mercado de capital, el financiamiento del mercado de capital, hoy está vinculado, o la gran mayoría está vinculado a certificar lo que se llama NIT cero, la emisión cero de gases de efecto invernadero. Entonces, eso fomenta que cada vez más industrias y más empresas quieran certificar eficiencia energética, eficiencia hídrica, etcétera. Entonces, si, por ejemplo, 5 industrias vitivinícolas del Valle de Uco quisieran tener ese certificado de, bueno, nosotros somos NIT cero porque estamos consumiendo energías verdes, energías renovables, podrían, si no quisieran o no pudieran poner sus paneles por una cuestión física en el predio de las bodegas o de sus fincas, podrían ponerlos en otro lugar, en otro inmueble donde quizás los terrenos no sean aptos para cultivar y inyectar en ese lugar a la red esa energía renovable que están generando en forma colectiva, asociativa entre esos 5 y consumirlas en los puntos de cada uno de ellos de consumo en sus establecimientos industriales o en sus fincas. Eso es algo muy bueno que estamos fomentando, de hecho el gobierno está analizando cómo incentivar esto a través de subsidios de tasas en los créditos del Fondo de la Transformación para que se haga esta reconversión paulatinamente a energías renovables, porque es una de las formas de reconvertir, no alcanza con que reconvertamos la generación de la energía, la matriz energética, sino no reconvertimos también la matriz de consumo. Entonces, bueno, todo esto es parte de una estrategia bastante amplia, pero estamos trabajando en ello. Bueno, felicitan por haber desempolvado el proyecto minero San Jorge. Esto tiene que ver también inclusive con la presencia que ustedes han tenido en San Juan, ¿no? Un poco contando lo que tenemos en Mendoza, ¿verdad? Bueno, es buena que salga este tema porque hay que aclarar algunas cosas. El proyecto minero San Jorge ha tenido distintas, a ver, para ser totalmente honesta, si vamos a analizar de los proyectos mineros de la provincia de Mendoza, de los del sur y este también, ¿cuál está en mayor grado de avance? San Jorge está en mayor grado de avance porque toda esta primera etapa que hablábamos recién de prospección y exploración ya la hizo. Entonces hoy está para adaptar su informe de impacto ambiental a la legislación vigente y que ese informe de impacto ambiental se analice, se apruebe y se envíe a la legislatura. Ese es el caminito que debería cumplir San Jorge para poder llegar a una etapa de poder efectivamente extraer el mineral y producirlo. Aún no ha cumplido estas etapas, está en manos de esos empresarios dueños del proyecto, efectivamente adecuar a la legislación vigente el proyecto de producción de San Jorge y presentarlo para el análisis. Pero en el momento en que lo hagan, se analizará tanto ambiental como económicamente desde el punto de vista de la autoridad minera ambiental. Bueno, pero que ustedes se hayan sumado a la mesa del cobre también es un avance. Por supuesto, no Claro. solo para ese, sino para todos Para los proyectos. otros. Por supuesto, para todos los proyectos, pero porque en realidad lo que te decía de cuáles son los objetivos de la mesa del cobre. La mesa del cobre es
una expresión más de regionalización de una economía. Cuando nosotros vemos las provincias cordilleranas que hoy tienen potencial o que tienen proyectos o que algunas ya tienen operaciones en materia de cobre, necesitamos brindar esa unicidad de criterios y esa seguridad jurídica mirando a los posibles inversores que vayan a venir a hundir ese capital en nuestras provincias para reactivar y producir riqueza en nuestras provincias. Es decir, los inversores lo que piden es, bueno, pónganse de acuerdo, porque si yo Claro. tengo un proyecto en San Juan y tengo un proyecto en Mendoza, no puedo estar cumpliendo un menú de requisitos en San Juan y otro en Mendoza. Si son provincias limítrofes, si Claro. las dos están dentro de Argentina, si las dos tienen el mismo recurso, bueno, pónganse de acuerdo y unifiquen cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser las exigencias, cuáles van a ser mis obligaciones. Bueno, a eso va la mesa del cobre, no solo a promover, sino también a crear una condición y una situación que atraiga desde el punto de vista de la seguridad jurídica y las condiciones para inversión. Muy bien. Me ha dado unas ganas de tomar mate, ministra, por favor, pero salgo de acá y me voy a tomarme unos mates. Ustedes Estoy también acá, sí, con el están, mate. exacto, están trabajando también con todo lo que es el Colegio de Agrimensura por el tema del catastro minero, que es también lo que van a tener que hacer. Va a haber mucho más trabajo porque hay que delimitar los espacios que tienen que ver justamente con la exploración, ¿no? Sí, así es. Desde un primer momento el Colegio de Agrimensores se puso a disposición y se han suscrito a los convenios y la Dirección de Minería está trabajando junto con ellos, igual que con el Colegio de Abogados. Claro. Hay muchos profesionales que se han mostrado prestos a colaborar también desde la colegiatura, desde los conocimientos científicos que tiene nuestra provincia, que eso creo que es un valor diferencial muy importante para destacar de Mendoza, no tan solo el ecosistema empresarial y de industrias que tiene la provincia de Mendoza, sino también la altísima calificación de sus profesionales. Y nosotros en la Dirección de Minería teníamos un catastro minero muy anticuado, teníamos expedientes muy viejos y bueno, se está haciendo todo un trabajo profundo. El director de minería, Jerónimo Chantal, está trabajando también con organismos internacionales. Estamos, a ver, sinceramente, estamos aprovechando todos los recursos y conocimientos que hayan para poder actualizar esa dirección de minería, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Si queremos atraer esas inversiones, tenemos que estar en condiciones de fiscalizar, como hablábamos recién en materia de ambiente, pero también de poder brindar la información de nuestra provincia, esos datos que le corresponden a todos los mendocinos y poder brindarlos de forma transparente y ordenada. Y el catastro minero es el registro, es la foto de nuestra provincia y de cada una de esas propiedades mineras que tienen que estar reflejadas en el mapa minero mendocino. Así que sí, estamos trabajando en conjunto con ellos y con muchos profesionales más. O sea, tenemos el territorio, tenemos políticas públicas que en este momento están avanzando, los profesionales, tenemos los chicos que se están saliendo de escuelas que tienen carreras específicas, ¿no? Vinculadas en la minería, que es lo que sucede, por ejemplo, en el departamento de Malargo, un departamento que está clamando ya desde hace años justamente que se avance en la minería. Hay respuestas y esto va a ser sustentable y vamos a poder trabajar así como tiene Chile, por ejemplo, unos viñedos increíbles y a su vez desarrolla la minería. Bueno, Mendoza va a poder salir. No es una cuestión de un gobierno, usted decía, es una política de Estado, trasciende 4 años de gobierno, u 8, tenemos que avanzar más. Me parece que es importante comunicar cada cosa que ustedes están haciendo como política de Estado con profesionales, con los inversores y bueno, saber también que esto va a generar el cambio de la matriz productiva y también una nueva oportunidad para los mendocinos. Bueno, sí, así es. Y la verdad, les agradezco muchísimo porque los comunicadores son formadores de opinión y que se tomen el tiempo de escucharnos, de comunicar
y de interiorizarse y tomar conocimiento de datos ciertos, de qué se trata, de cómo funciona en otros lugares. Esto que decías de Chile tiene viñedos y de hecho coloca sus vinos también en el mundo entero. Y vuelvo con el tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad no es un concepto abstracto ni una ideología solamente. A ver, la sustentabilidad, si no se cumplen con los criterios y los estándares internacionales, significan barreras arancelarias, significan cierre de mercados. Si no se pudiera hacer minería de forma sostenible, los vinos de Chile o de Canadá, que también es minera y también tiene vinos, o de Australia, que también es vitivinícola y es minera, no estarían en los mercados internacionales. Y si están, esto quiere decir que se puede hacer minería y se puede hacer de manera sustentable y compatible con otras industrias. Así que te agradezco muchísimo que nos den este espacio para poder comunicarnos también con la audiencia, con la ciudadanía, porque es importante desmistificar y derribar algunas ideologías instaladas que tienen que ver con muchos otros intereses que son distintos a los de la preservación del ambiente o al desarrollo productivo de la provincia. Además, teniendo en cuenta que Mendoza tiene ni más ni menos un gobernador del agua, que tiene toda una política pública basada en el agua y que, bueno, todos, ensamblando ese trabajo en conjunto, me parece que vamos a no solamente cuidar el ambiente, vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar nuestros productos, lo que sale de nuestra tierra y también poder realizar esta minería que, bueno, algo que nos preguntan, ¿en cuántos años, si arrancamos ahora, en cuántos años vamos a poder hablar de que efectivamente están sacando mineral? Por ejemplo, cobre, ¿en cuánto? A ver, si la pregunta es en cuántos años vamos a ver un cátodo de cobre, que es esa lámina de mineral ya listo para vender, bueno, tenemos hoy 4 proyectos de cobre que ya están explorando en Malargüe: Hierro Indio, El Burrero, Las Choicas y La Adriana. Si esos proyectos, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, San Juan tiene proyectos que aún no han sacado ni una sola onza de cobre, pero no porque los proyectos no estén listos para hacerlo, sino porque lo han venido demorando porque las condiciones macroeconómicas del país han espantado durante muchos años inversiones. Entonces, todo tiene que converger hacia una aceleración eficiente de estos plazos. Si nosotros logramos seguir aumentando ese volumen de proyectos exploratorios, es decir, que en vez de 4, que esos 4 continúen, pero que en la próxima campaña de exploración sean 6 o sean 8, eso va a ir aumentando las probabilidades de llegar a un proyecto con factibilidad económica para poder efectivamente empezar a producir, a sacar ese mineral. Y eso puede ocurrir, sinceramente, entre 10 y 15 años. Claro. Y luego viene la segunda gran etapa o el segundo peldaño importante de la actividad, que es desarrollar la fábrica, digamos así, Sí. la infraestructura para poder producir el mineral. Esto no quiere decir que tengamos que esperar 15 años para ver los resultados económicos de la minería. No, porque va a haber ya un efecto multiplicador previo en toda La esta minería, movida. obviamente la minería, a ver, cuando hacemos esas comparaciones que muchas veces son odiosas, decimos, bueno, porque San Juan es minero y tiene toda esta actividad y esta riqueza y estos sueldos derivados de la minería. Bárbaro, pero San Juan, en cobre particularmente, todavía no ha sacado una sola onza de cobre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la actividad minera, desde la primer prospección, es decir, desde que se abren los caminos y se alquilan camionetas, se alquilan máquinas, se contrata personal, hasta el desarrollo de los campamentos, que significa gente consumiendo hasta en la roticería del pueblo, ¿no? Todo. Tiene todo un valor agregado vinculado al desarrollo de los campamentos, de los servicios, y un campamento puede ser chico para 50 personas con una perforadora, o puede ser como los campamentos actuales de Los Azules, de Pachón, de José María, que en temporadas de máxima de máxima exploración llegan a tener Claro. 2.000 personas arriba. Totalmente. Entonces, bueno,
Todo eso significa que ya en ese íter de los primeros 10, 15 años hasta que lleguen a producir, va a haber mucha actividad económica vinculada a esa exploración. Bien. Ministra, nos dicen que no se olviden que hay que luchar para que no nos quiten el 30% de subsidio por zonas frías. Bueno, allí también estarán nuestros legisladores seguramente, ¿no? Estamos hablando de la tarifa eléctrica. No, es zona fría es la tarifa de gas. La tarifa de gas, sí, sí, perdón. Sí, eso es una ley del Congreso. He estado consultando, incluso ayer en mi viaje a Buenos Aires, con las autoridades de economía y de energía, y esa ley sigue vigente. Bien. Sí, se están reordenando los subsidios y se van a cambiar los criterios de adjudicación de los subsidios, lo que no quiere decir que no se va a dejar de asistir a quienes tienen un consumo intensivo por el lugar en el que se encuentran, pero los consumos tienen que estar vinculados a la eficiencia de ese consumo, es decir, no se puede consumir sin ningún umbral y sin ningún criterio de ahorro y eficiencia, pero obviamente no es lo mismo la posibilidad de ahorro que tiene alguien que vive en un lugar donde tiene una dependencia absoluta durante los meses de mayores fríos del gas para poder calefaccionarse, claro, que en otros lugares donde la isoterma, es decir, las condiciones climáticas no son iguales. Bien. Ministra, le agradecemos muchísimo, le hemos quitado una hora de esta mañana del sábado prácticamente. Gracias por haber estado con nosotros, le mandamos un beso y bueno, que tenga muy buen sábado. Gracias por todos estos datos que ha compartido con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Que esté muy bien. Hasta luego. La ministra Jimena Latorre, ella es la ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza.